La carta llegó antes que la noticia, antes incluso que la sospecha de que el tiempo pudiera doblarse como una hoja cansada. Llegó una mañana gris, de esas en las que el café sabe a despedida, con el nombre del diario mal escrito y mi apellido corregido a mano, como si alguien dudara de mi existencia y aún así hubiera decidido confiarme un secreto. El sobre olía a madera vieja y a lluvia guardada, y en el reverso no había remitente, solo una mancha de tinta que parecía un eclipse incompleto. Como periodista, aprendí a desconfiar de lo extraordinario. Como persona, nunca dejé de desearlo. Abrí la carta con la misma mezcla de pudor y hambre con la que se abren las reliquias familiares. El papel crujió como si despertara. No era antiguo en el sentido romántico de los museos, sino en el sentido íntimo de las cosas que sobreviven a varias vidas. La caligrafía, inclinada y paciente, parecía escrita por alguien que sabía que no sería leído a tiempo. Decía que la verdad no siempre llega cuando se la convoca, que a veces se esconde en los márgenes de los archivos, en cajas mal rotuladas, en bibliotecas que huelen a polvo y a promesas rotas. Decía también que la carta era un mapa, no one menso, una instrucción, no una advertencia. Y entonces, como quien deja caer una cerilla encendida en una habitación oscura, afirmaba que aquellas líneas contenían los pasos para construir un artefacto del futuro. No mencionaba máquinas brillantes ni pantallas azules. Hablaba de materiales comunes, de paciencia, de un orden preciso para ensamblar lo invisible. Hablaba de escuchar, de medir el silencio, de recordar lo que aún no pasó. Apoyé la carta sobre el escritorio y miré alrededor, como si alguien pudiera estar observándome desde el reflejo del vidrio. La redacción estaba casi vacía. Los ventiladores giraban con una obstinación cansada y una radio olvidada murmuraba noticias repetidas. Pensé en archivarla como una rareza, escribir una nota breve, irónica, para la sección de curiosidades. Pensé en volver al café, pero la carta tenía peso, una gravedad que no era física. Me estaba pidiendo algo. Volví a leerla, esta vez como quien interroga a un testigo que no sabe que lo es. Entre párrafos poéticos aparecían referencias concretas a un barrio portuario, una fecha escrita con palabras, el nombre de una calle que ya no existe. Decía que allí había comenzado todo. Decía que si quería entender, debía caminar sin apuro, mirar con los ojos de quien llega tarde, y aún así insiste. Lami aclara, la editora que me había enseñado a desconfiar incluso de mi Anne. Le conté lo del sobre, la caligrafía, la promesa desmedida. Ella escuchó en silencio, ese silencio que usaba para medir si una historia valía el riesgo. Al final dijo que sonaba a delirio, pero que los delirios bien investigados a veces iluminan zonas que la razón prefiere evitar en mí. Pidió pruebas, me pidió contexto, me pidió tiempo. Le prometí lo único que podía prometerle, volver con algo que no supiera explicar del todo. Esa tarde caminé hasta el archivo municipal. El edificio tenía la tristeza digna de los lugares donde nadie espera milagros. Un empleado somnoliento me miró como si yo fuera una interrupción del pasado. Le hablé de la calle mencionada de la carta. Frunció el ceño, buscó en un catálogo que parecía más viejo que él, y sin decir nada me condujo a un pasillo estrecho. Allí, en una caja con etiquetas borrosas, apareció un plano amarillento. El barrio portuario en la C inexistente. La fecha, escrita con palabras, coincidía. Sentí una emoción incómoda, una mezcla de triunfo y temor. La carta no mentía, o mentía con una precisión peligrosa. Mientras tomaba notas, me di cuenta de que el plano tenía marcas que no correspondían a construcciones. Eran símbolos mínimos, casi cariñosos, como si alguien hubiera querido señalar algo que no se ve. Recordé una línea de la carta sobre ensamblar lo invisible y me pregunté si el artefacto no sería un objeto, sino una forma de mirar. Al salir, la luz del atardecer parecía ensayar futuros. Pensé en mi padre, en sus relojes desarmados sobre la mesa de la cocina, en cómo decía que el tiempo se arregla entendiendo sus piezas. Pensé en las historias que investigamos no para cerrarlas, sino para abrirnos. La carta volvía a latir en el bolsillo. Yo también. No sabía aún que ese era solo el primer paso, que la instrucción inicial era aprender a escuchar el pasado sin intentar corregirlo. No sabía que el artefacto, antes de construirse, me estaba construyendo a mí. Y sin embargo, mientras caminaba tuve la certeza de que alguien, en algún momento que todavía no entiendo, estaba agradeciendo que yo hubiera abierto ese sobre en una mañana gris. Volví al barrio portuario al día siguiente, con la carta doblada en el bolsillo interno del abrigo, como si fuera un documento frágil o un amuleto torpe. El lugar había cambiado de nombre varias veces, como si intentara sacarse de encima su propia historia, pero el aire seguía siendo el mismo onsal, óxido y una melancolía persistente que no figuraba en ningún registro oficial. Caman despacio, siguiendo el plano antiguo superpuesto en mi memoria al mapa actual. Donde antes había galpones, ahora había bares con luces cálidas y promesas rápidas. Donde antes entraban barcos, ahora entraban turistas con cámaras y apuro. La carta decía que el artefacto no podía construirse sin memoria y que la memoria no era un archivo, sino una conversación. Así que empecé a hablar con la gente. Un pescador que ya no pescaba me contó que de chico había visto hombres medir sombras en la vereda,
siempre a la misma hora, siempre en silencio. Una mujer que limpiaba mesas me dijo que su abuela hablaba de un taller escondido detrás de una pared falsa, un lugar donde se arreglaban cosas que no se rompían del todo. Cada relato parecía impreciso, pero juntos formaban una melodía insistente. Tomé notas como quien junta amigas sabiendo que no hacen un pan, pero sí un rastro. En un cuaderno viejo dibujé los símbolos del plano y los comparé con marcas encontradas en paredes descascaradas. Coincidían. No eran grafitis ni firmas, sino pequeñas señales de orientación, como si alguien hubiera querido dejar instrucciones para caminar el tiempo sin perderse. Esa noche llamé a Clara otra vez. Le conté lo que había encontrado, las voces, las marcas, la sensación de estar siguiendo una investigación que no buscaba culpables sino sentido. Me dijo que sonaba hermoso y peligroso, en ese orden. Me preguntó qué era exactamente el artefacto. Le dije la verdad, todavía no lo sabía, pero empezaba a sospechar que no era algo que se pudiera fotografiar. Hubo un silencio largo. Luego dijo que siguiera, pero que no olvidara volver. Volver fue más difícil de lo que creía. Al tercer día encontré el lugar que la carta insinuaba sin nombrar. Un edificio bajo, casi invisible entre construcciones más nuevas, con una puerta que parecía no llevar a ningún lado. Empujé y cedió con un quejido antiguo. Adentro el aire estaba quieto, como si hubiera estado esperando. Había mesas de madera, herramientas comunes, y en el centro, una especie de marco metálico sin cables ni botones. No brillaba, no imponía, simplemente estaba. La carta decía que el artefacto del futuro no funcionaba sin un testigo dispuesto, que había que leer en voz alta las instrucciones finales, no para activarlo, sino para sincronizarse con él. A mi voz sonó ajena en ese espacio, pero firme. Leí sobre la necesidad de ensamblar recuerdos ajenos con emociones propias, de aceptar que el futuro no se predice, se escucha. Mientras leía, el marco vibró apenas, como si reconociera una frecuencia conocida. No hubo luces ni portales. Hubo una sensación profunda y clara de estar parado en varios momentos a la vez. Vi escenas que no eran mías, en una mujer escribiendo la carta con la certeza de que no vería su efecto. Un hombre ajustando un tornillo innecesario solo para ganar tiempo. Una ciudad eligiendo olvidar algo crucial. Y vi algo más inquietante en yo mismo, más viejo, cerrando esa puerta con cuidado. Salí del edificio con las manos temblando y una calma extraña. Afuera, el barrio seguía su rutina, ajeno a cualquier revelación. Pensé en cómo el periodismo nos entrena para buscar hechos comprobables, pero no siempre nos prepara para comprender experiencias verdaderas. Cómo contar algo que no deja pruebas materiales. Cómo escribir sobre un artefacto que no cambia el mundo de golpe, sino la manera en que lo habitamos. Esa noche soñé con relojes sin agujas y cartas que se escribían solas. Al despertar, supe que la investigación había cruzado una línea. Ya no se trataba solo de descubrir quién había escrito la carta o cómo funcionaba el artefacto. Se trataba de decidir qué hacer con un conocimiento que no pedía ser publicado, sino compartido con cuidado. La carta, ahora desplegada sobre la mesa, parecía mirarme. En el margen final, había una frase que antes no estaba, o que yo no había sabido leer en el futuro: necesita testigos honestos, no héroes. Me reí solo, con ese humor incómodo que aparece cuando algo demasiado grande roza la vida cotidiana. Agradecí en silencio que la historia me hubiera elegido, aunque todavía no sabía el precio ni el alcance de esa elección. Durante los días siguientes, intenté volver a la normalidad, con la torpeza de quien finge no haber visto algo imposible. Escribí notas menores, atendí reuniones, corregí titulares. Todo parecía igual, pero algo en mí había quedado desfasado, como un reloj que adelanta apenas y por eso nunca coincide del todo. La carta seguía ahí, doblada y paciente, y el edificio del barrio portuario reaparecía en mi memoria con la nitidez de un recuerdo prestado. Decidí verificar cada dato como me habían enseñado. Si el artefacto no dejaba pruebas, al menos dejaría huellas humanas. Busqué registros de la mujer que, según la visión, había escrito la carta. Encontré un nombre repetido en archivos marginales, siempre asociado a proyectos inconclusos, a investigaciones financiadas y luego olvidadas. No era científica ni artista, o quizás había sido ambas cosas antes de que esas palabras se separaran. En una entrevista vieja citada sin audio, decía que el tiempo no era una línea sino una respiración. Inspirar es recordar, exhalar es imaginar. Fui hasta la casa donde había vivido. Una vecina me dejó pasar al patio trasero, donde todavía quedaban restos de un taller improvisado. Entre maderas húmedas y clavos oxidados encontré un cuaderno. No hablaba de máquinas, sino de personas, de cómo cada generación construye artefactos invisibles para la siguiente en palabras, gestos, advertencias. En una página subrayada se leía que el verdadero dispositivo era la continuidad, la posibilidad de que alguien escuchara sin necesidad de entenderlo todo. Esa noche me encontré con Clara en un bar silencioso. Le conté lo del taller,
el cuaderno, la idea de que el artefacto fuera una red de testigos atravesando el tiempo. Me escuchó con los brazos cruzados, sin interrumpir. Al final dijo que eso no iba a vender titulares, pero que quizás era lo más honesto que había oído en años. Me preguntó si estaba dispuesto a publicar algo que no cerrara, que dejara preguntas abiertas. Le dije que no solo estaba dispuesto, sino que sentía que esa era la instrucción final. Volví al edificio una última vez, no para activar nada, sino para despedirme. Me senté frente al marco metálico y pensé en el yo que había visto, más viejo, cerrando la puerta. Entendí que no era una premonición, sino una invitación a completar un gesto. Le agradecí en voz baja, como se agradece a un maestro que no explica. Al salir cerré con cuidado, sabiendo que otros, en otros momentos, sabrían empujar. Escribir la historia fue más difícil que vivirla. Cada frase parecía pedir responsabilidad. No podía adornar ni simplificar. Tenía que mantener la ambigüedad sin caer en el misterio vacío. Mientras escribía, sentí algo parecido a compañía, como si la mujer de la carta y todos los testigos anónimos estuvieran leyendo conmigo. Me permití un humor leve, una ironía mínima, para no convertir la revelación en solemnidad. El futuro, pensé, también necesita reírse de sí mismo. Cuando el texto estuvo listo, lo releí en voz alta. No activó ningún artefacto visible, pero algo se acomodó. Comprendí que el periodismo investigativo no siempre revela lo oculto, a veces lo cuida. Que la reflexión personal no es un desvío, sino el puente entre datos y sentido. Y que el artefacto del futuro ya estaba en marcha cada vez que alguien se detenía a escuchar una historia, sin exigirle respuestas inmediatas. Antes de enviar el artículo, abrí la carta por última vez. El papel ya no parecía tan antiguo, o quizás era yo quien había envejecido un poco en esos días. En el reverso, donde antes estaba la mancha de tinta, ahora distinguí una forma clara, casi una sonrisa. Pensé en cómo algunas instrucciones solo se revelan cuando ya no hacen falta. Envié el texto, apagué la computadora. Afuera, la ciudad seguía respirando. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro no era una amenaza ni una promesa exagerada, sino una conversación en curso, esperando nuevos testigos dispuestos a prestar atención. El artículo salió un domingo casi con pudor, como si no quisiera interrumpir la siesta colectiva del mundo. Elegí ese día porque las noticias importantes suelen esconderse ahí, cuando nadie está del todo atento y por lo mismo, algunos leen con menos defensas. No hubo titulares estridentes, ni debates televisivos. No hubo expertos indignados ni verificadores ansiosos. Hubo algo más silencioso y persistente, como una gotera que no se ve, pero termina marcando la pared. Los primeros mensajes llegaron de madrugada. Correos electrónicos escritos con cuidado excesivo, como si quienes los enviaban temieran equivocarse de época. Personas que decían haber encontrado cartas similares en baúles heredados, instrucciones vagas para construir algo que nunca se nombraba del todo. Una bibliotecaria de un pueblo chico contaba que desde hacía años guardaba un sobre que nadie reclamaba, con símbolos parecidos a los que describí. Un estudiante decía que su abuelo hablaba de un marco donde el tiempo se sentía más lento, aunque nunca supo explicarle por qué. No se conocían entre sí, no compartían contexto ni lenguaje, pero todos describían la misma sensación, la certeza incómoda de que el futuro no estaba adelante, sino alrededor, esperando ser reconocido. Ahí entendí que el artefacto nunca fue único ni centralizado. No podía serlo. Había sido diseñado para dispersarse, para confundirse con la vida cotidiana, para sobrevivir a las modas, a los regímenes, a la soberbia de cada época, convencida de haber llegado al final de la historia. Volví al barrio portuario semanas después, no por necesidad periodística, sino por gratitud. Caminé sin mapa, dejándome llevar por el olor del río y el murmullo de conversaciones ajenas. El edificio seguía ahí, discreto, casi tímido, como esos personajes secundarios que sostienen toda la trama sin pedir aplausos. No entré, ya no hacía falta. Me senté en un banco y observé a la gente pasar con sus futuros desordenados, cargando bolsas, dudas, planes que todavía no sabían que iban a cambiar. Pensé en la mujer que escribió la carta con la certeza de que no vería el resultado, en el coraje silencioso que implica trabajar para un tiempo que no te va a agradecer en vida. Pensé en mi padre y sus relojes desarmados, en cómo intentaba explicarme que entender una máquina no es dominarla, sino respetar su lógica. Pensé en Clara, defendiendo historias que no cerraban del todo, sabiendo que el cierre perfecto suele ser una forma elegante de mentir. El periodismo, comprendí entonces, también puede ser un artefacto del futuro cuando renuncia a la tentación de simplificar lo complejo. Cuando investiga no solo para exponer, sino para conectar puntos que no sabían que lo estaban. Cuando acepta que hay verdades que no se prueban con documentos, sino que se sostienen en la experiencia compartida. Contar esta historia no había cambiado el mundo, pero había cambiado la manera en que algunas personas lo estaban mirando. Y a veces eso alcanza para torcer una dirección. Un mes después recibí otro sobre sin remitente. Sonreí antes de abrirlo porque el tiempo, cuando se pone juguetón, tiene sentido del humor. Adentro no había carta, ni plano, ni instrucciones.
Solo una hoja en blanco, prolija, casi desafiante. Me reí solo, con ese humor seco que aparece cuando el universo decide hablar en mínimos. Después entendía, no era una ausencia, era una transferencia de responsabilidad. El artefacto ya no necesitaba más palabras escritas por otros. Ahora pedía continuidad, pedía manos distintas, miradas nuevas, testigos honestos. La hoja en blanco no era el final de la historia, era el comienzo de otra que todavía no tenía narrador fijo. Guardé esa hoja en el mismo bolsillo donde había llevado la primera carta. Caminé de regreso a casa con la sensación extraña de haber cerrado un círculo que para Daishi Kamant seguía abierto. El futuro no había llegado de golpe, como prometen las películas. Se había acomodado apenas, como una silla antes de una conversación larga e incómoda, de esas que valen la pena. Hoy, mientras estás viendo este video, quizás todo esto te suene exagerado, poético, improbable. Está bien en las mejores instrucciones. Nunca piden fe inmediata, dan solo atención. Tal vez mañana encuentres una frase subrayada en un libro viejo. Tal vez escuches una historia que no encaja, pero insiste. Si eso pasa, no la descartes tan rápido. Puede que el artefacto ya esté funcionando y que vos seas parte sin haberte dado cuenta. Gracias por ver este video, por llegar hasta acá y por tomarte el tiempo de escuchar. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte al canal y a dejar tu like para que sigamos explorando juntos estas grietas donde el tiempo, la memoria y el futuro se cruzan.